Buenos días a todos, bienvenidos y pues nos alegramos que podamos tener salud para estar aquí en la presencia del Señor. Nos acordamos de los hermanos que no pueden estar por las circunstancias que cada uno sabe y el Señor también. Le pedimos al Señor que les bendiga ahí en sus hogares y os invitamos a todos desde casa o desde aquí que juntos podamos alabar al Señor. Y qué mejor forma de hacerlo que con su palabra, con las oraciones, con nuestras voces cantándole, con nuestras ofrendas, escuchando lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Tu casa que has escogido para reunir a tu pueblo, Señor,
Y estamos en esta mañana, Señor, con amor de alabarte, de exaltarte, Señor, de buscar tu rostro, Señor. Gracias, agradecidos estamos, Señor, por estar un domingo más delante de ti. Señor, con los hermanos en armonía, Señor. Que seas tú en esta reunión manifestándose y que tu espíritu esté moviéndose sobre nuestra iglesia, sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice hoy la alabanza, Señor. Bendice su palabra, Señor. Todo lo que hagamos, Señor, en tu nombre, Padre. Amén y amén. Sublime gracia del Señor.
Y ahora es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar primero. Señor, muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias por lo que cada día recibimos de ti. Y gracias, Señor, porque hoy podemos, como todos los domingos, demostrar nuestra gratitud a ti a través de las ofrendas. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, ayúdanos a ser generosos y ayúdanos a ser sabios para poder utilizar estas ofrendas para tu gloria, Señor, y para que tu reino sea más grande aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Así sea. Podemos sentarnos. Vamos a poner este tiempo de la palabra del Señor también
en sus manos y vamos a pedir su bendición. Oramos al Señor. Nuestra hermana Beatriz nos preside en la oración. Alabado sea, Señor. Misericordioso es tu nombre. Alabado seas por siempre, Señor. Cada minuto de nuestra vida, Señor, que sea de alabanza para ti. Porque tú eres Dios, Señor. Tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Tú dijiste y fue hecho, Señor. Bendito seas por siempre. Te queremos pedir, Señor, que bendigas tu palabra. Esta palabra, Señor, que vendrá por boca de Samuel, Señor. Que sea alimento para nuestro espíritu, Señor. Pero ayúdanos a que no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de la misma, Señor. Ayúdanos a ser cada día un poco más como tú, Señor. Bendice a todos y cada uno de tus hijos allá donde estén, Señor. Y también te quiero pedir especialmente por aquellas personas que te buscan y no lo saben, Señor. Gracias. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Numerosos pensadores, tanto cristianos como no cristianos, coinciden en afirmar hoy la urgente necesidad que tiene el ser humano de descanso, de reposo. Las nuevas enfermedades del cuerpo y del alma tienen que ver precisamente, queridos hermanos, con nuestra agitada, acelerada y preocupada vida. Vivimos en un tiempo enloquecido por las prisas, el agobio y la frenética actividad. Una existencia normalmente, ¿verdad?, apresurada, problemática, sobreplanificada, que efectivamente se resiste como consecuencia a la vida espiritual. Otros, de lo contrario, viven, y eso es una paradoja y también lamentable, encontrando en el cansancio su compañero diario. Yo pensaba en los desempleados, los pobres, los enfermos crónicos, que viven a menudo vidas monótonas, grises, aburridas. También claman, debido a su frustración, por un descanso, por un reposo, descansar, ¿verdad?, reposar de esa vida de inactividad, quizá de falta de horizonte o perspectiva, una vida en no pocos casos, además, de dolor y desesperación. En definitiva, el ser humano necesita reposo, descanso, reparador, fortalecedor, no cualquier reposo superficial, sino aquel que viene de lo alto. Y eso es lo que estamos viniendo meditando en esta semana, el reposo que viene de Dios mismo, ese sábado que Dios mismo ha planeado desde la misma eternidad. Os invito en esta mañana, queridos hermanos, en este último día de nuestra Semana Unida especial de oración, a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9 al 12. La carta o la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vemos en nuestro texto de esta mañana, cuando menos, tres asuntos de vital importancia. En primer lugar, la importancia del reposo de Dios. La importancia del reposo de Dios. El reposo de Dios va mucho más allá de una mera renovación física y emocional, aunque esta también es verdaderamente necesaria para nuestras vidas, ¿verdad? No obstante, el descanso que viene de lo alto tiene especialmente que ver con nuestra condición espiritual. Es nuestro corazón fatigado y cargado por el pecado,
por la mundanalidad, que necesita verse aliviado, hermanos, reparado de sus cargas y esclavitud. Esa es la solemne invitación del Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El reposo de la salvación en Cristo es el reposo que todo ser humano necesita de manera urgente. Ese venir a la presencia de Dios y ver bendecida nuestra vida. Esa libertad de la esclavitud del pecado que nos deshumaniza, nos extravía del camino, ¿verdad? Es experimentar el perdón de Dios de los pecados y la liberación de la culpa, la presencia del Consolador en nuestro interior, la comunión con Dios que trae, hermanos, profunda paz a nuestro corazón, la maravillosa gracia de Dios que actúa en nuestra debilidad, la liberación de todo aquello que nos oprime y angustia nuestra alma, hermanos, el gozo, el amor que viene del cielo, la providencia de Dios en toda situación, por difícil que sea, la esperanza bienaventurada, la victoria de Cristo frente al maligno, el descanso eterno en su reino, que un día será consumado, queridos hermanos, y gozaremos completamente los creyentes, cesando ya de todas nuestras batallas y trabajos. En definitiva, todo aquello que Cristo Jesús ha ganado por nosotros en la cruz del Calvario, donde por amor puso su vida en nuestro lugar. Hermanos, la maravillosa verdad de la expiación en Cristo Jesús, la salvación en pasado, presente y futuro. Ese es el descanso, ese es el reposo que necesitamos como seres humanos. El apóstol bendice a Dios, el apóstol Pablo, precisamente por la obra de salvación que Cristo ha realizado y por esa rica herencia espiritual que tenemos los creyentes. Y leemos en Efesios capítulo 1, en esa versión nueva traducción viviente, que de alguna manera nos hace despertar un poquito los sentidos frente al texto bíblico. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a los consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa, queridos hermanos, por su benevolencia, nos ha adoptado como hijos suyos mediante Jesucristo. De este modo, la bondad tan generosamente derramada sobre nosotros por medio de su Hijo querido se convierte en himno de alabanza a su gloria. Con la muerte de su Hijo y en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera y nos perdona los pecados. ¡Qué derroche de gracia sobre nosotros! Al llenarnos de sabiduría e inteligencia y darnos a conocer sus designios más secretos. Los designios que benévolamente había decidido realizar por medio de Cristo, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. El mismo Cristo, en quien también nosotros participamos de la herencia a la que hemos sido destinados de antemano, según el designio del Dios, que todo lo hace de acuerdo con los planes de su libre decisión. Así, nosotros, los que habíamos puesto nuestra esperanza en el Mesías, nos convertiremos en himno de alabanza a su gloria. Y también vosotros, que los que habéis escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de vuestra salvación al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de nuestra herencia en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios, para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Amén, aleluya. Hermanos, esta es la obra impresionante desde la eternidad hasta la eternidad que Cristo Jesús ha realizado. Ese es el auténtico reposo que tu alma, que mi vida necesita. Cuán inabarcable es su importancia.
la salvación por medio de Cristo, su gloriosa herencia. Ahora, en segundo lugar, vemos en el texto en esta mañana la importancia de entrar en ese reposo. El trasfondo de nuestro texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 9 al 12, nos lleva al Antiguo Testamento, evidentemente, a una terrible escena, llena de advertencia para nosotros en el siglo actual. Se trata de esa generación del pueblo de Israel que por causa de su incredulidad, por causa de su desobediencia, debido a que no escucharon a Dios, sino que se escucharon a sí mismos, sus temores, sus prejuicios, sus vanos deseos humanos, no lograron entrar a la tierra que Dios les había prometido. Vagaron por 40 años extraviados en el desierto, pereciendo finalmente en él. De tal manera que el salmista exhorta de esta manera, lo leímos anteriormente: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años, dice el texto, estuve disgustado con la nación y dijo: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Es necesaria la fe, es necesaria la confianza en Dios para salvación. Esa confianza que da pasos de obediencia, esa confianza que se pone en el camino de Jesús, esa dependencia de Dios obediente y activa. Hay que procurar entrar en ese reposo de Dios. Hay que ser diligente en ello. En palabras del apóstol Pablo, ocuparse con temor y temblor de ello, obedecer al llamamiento de Dios. Alcanzamos, queridos hermanos, nuestro reposo en Cristo, la salvación que Él nos otorga por la sola gracia, a través de la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Una fe que obedece de forma activa, una fe que obra, en palabras del apóstol Santiago, ¿verdad? Una fe que dice al Señor, como aquel autor del viejo himno evangélico: Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz. Mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz. Oh, cada día y hora, contigo quiero estar. Ven, ven Jesús, y guarda mi alma de pecar. Anhelo tu presencia, Jesús, mi buen pastor. ¿Qué haré en mi flaqueza sin ti por Salvador? Si por Satán tentado luchase con valor, ¿qué hará tu fiel soldado sin ti por vencedor? Jesús, a ti la gloria por ser el Salvador, y tuya es la victoria por ser el vencedor. Y de nuevo repite la congregación ese coro: oh, cada día y hora, contigo quiero estar. Ven, ven Jesús, y guarda mi alma de pecar. Esta es la fe que obedece. Esta es la fe que entra en el reposo de Dios, hermanos. Esta fe que se consagra, que va tras los pasos de Jesús, que se ocupa de la salvación con temor y temblor. De esa fe nos habla Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus ofrendas, y muerto todavía hoy, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, dice, condenó al mundo Noé, ¿verdad? Por esa fe hermosa que obedece la voz
del Señor. Con temor preparó el arca en que su casa se salvara y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Qué plantel más hermoso de hombres y mujeres de fe, hermanos! Preciosa la fe en el Señor. La importancia de la misma, queridos hermanos, para entrar en el reposo que Él nos concede, la salvación en Cristo Jesús. Recordaba las mismas palabras del Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, dice, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en tercer lugar, hermanos, vemos la importancia de dejar obrar a la palabra. Qué maravillosa descripción la que hace el autor de Hebreos, hermanos, de la escritura de la palabra de Dios. Vemos en los versículos 12 y 13, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, la palabra de Dios no es cualquier cosa, ¿verdad, hermanos? No estamos ante un mero libro escrito en la antigüedad que pueda leerse como el Quijote de Cervantes, la Ilíada de Homero. No se puede leer así la palabra. Estamos ante la misma revelación escrita de Dios, ni más ni menos. La palabra de Dios es viva y activa. Tiene poder para transformar las vidas y llegar a lo más profundo de nuestro corazón. Es una fuerza dinámica e interactiva sin par. Expone nuestro corazón y lo deja al descubierto. Es efectiva para llevar a cabo el propósito de Dios. Penetra en los rincones más oscuros de la existencia humana para iluminarlos y emitir un juicio. La palabra tiene la capacidad para crear y hacer nuevas todas las cosas. En palabras del salmista, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. El poder, hermanos, de la palabra de Dios. No por ello, no por otra cosa, es que Pablo exhortaba a su hijo en la fe, Timoteo, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, sin embargo, dice Pablo a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es escuchando la palabra de Dios, en definitiva, queridos hermanos y amigos, atendiendo con expectativa a la misma, con diligencia, dando una respuesta positiva
a su mensaje de salvación, guardándola en el corazón, que podemos entrar en ese reposo de Dios, ese reposo que tiene preparado para nosotros, la salvación en Cristo Jesús, desde la eternidad hasta la eternidad. Por la palabra somos hechos nuevas criaturas, nacemos a una nueva vida bienaventurada. De nuevo, recordaba esas palabras de Spurgeon, tan claras, ¿verdad? Es la voz de Dios, no es la de los hombres. Las palabras son las palabras de Dios, palabras del Eterno, del Invisible, del Todopoderoso, del Señor de esta tierra. La Biblia es la Biblia de Dios. Y cuando la leo, cuando la veo, me parece oír una voz que sale de ella y dice: yo soy el libro de Dios, hombre, mujer, léeme, yo soy la escritura de Dios. Ojalá nosotros, cuando vemos la Biblia, también oigamos esa voz, ¿verdad? Léeme, léeme, yo soy la escritura de Dios. La importancia de dejar obrar a la palabra en nuestra vida, de atender, hermanos queridos, a la misma con diligencia, que entre en lo profundo del corazón. Así que la lectura no podrá ser una apresurada y superficial, sino una honda, ¿verdad? Una calmada y tranquila delante del Señor, y obre mediante el Espíritu la maravilla y el milagro de la salvación de Dios. Que obre esa lectura, esa meditación, por medio del Espíritu, el milagro de la salvación, de la consolación, del perdón, del ánimo, del reposo que nos concede nuestro Señor. Llegamos a la conclusión, hermanos. El escrito de Hebreos, o el escritor de Hebreos, mejor dicho, se dirige a una serie de iglesias hacia finales del primer siglo que están experimentando numerosas pruebas y conflictos. La persecución por causa de su fe en Cristo es una realidad diaria. Algunos cristianos han sufrido burlas, discriminación, han sido despojados de sus bienes, han experimentado violencia. Es un tiempo difícil y peligroso el que viven en el primer siglo. Presiones de todo tipo tientan al cristiano al abandono de la fe. Incluso algunos creyentes han dejado de congregarse con los hermanos, no por el COVID, sino por otras situaciones, ¿verdad? Están tambaleándose en cuanto a su profesión cristiana y están valorando, algunos creyentes cristianos estaban valorando la vuelta a la religión del judaísmo. Están cansados de aguantar. Están cansados de sufrir, de perseverar en toda esa difícil circunstancia. Y es aquí donde el autor de la epístola anima a esos creyentes a la perseverancia, les exhorta a una fe sólida, cualquiera sea la circunstancia, y les anima con este mensaje maravilloso y hermoso del reposo, del descanso que Dios da a sus hijos y sus hijas. Esa figura de la salvación en Cristo, de todas las bendiciones que tenemos en el Señor, tanto presentes como futuras, de esa paz de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, hermanos. También a nosotros se nos anima con las mismas palabras. Después de 2000 años, ¿verdad? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos entonces entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta mañana hemos observado en este texto, en nuestro texto, la importancia del reposo de Dios, figura de la salvación en Cristo y de su rica herencia, hermanos, de los que creemos en Él. La importancia de entrar en ese reposo, de dar pasos positivos, activos hacia ese reposo mediante una fe viva, esa confianza y dependencia del Señor, hermanos, que obedece a su voz. También hemos visto la importancia de dejar obrar la palabra en mi vida, en tu vida, que la palabra es viva y dinámica, penetre en nuestro corazón
y lo convierta para Dios. Que podamos, por la eficacia de la palabra, experimentar ese sábado que Dios tiene para cada uno de nosotros y que viene de lo alto, el descanso espiritual que viene del Señor. Ese descanso que un día, sin lugar a dudas, gozaremos de forma gloriosa y completa por la eternidad, hermanos. Bien podemos entonces terminar de nuevo con esa oración y doxología del apóstol, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es consuelo para nuestro corazón. Es ánimo para el diario de vivir, Señor. Y hoy expresamente te damos gracias por esa exhortación hermosa que pones ante nosotros. Esa exhortación que nos dice, entra en el reposo de Dios. Entra en el descanso del Señor. Disfruta de la salvación en Cristo Jesús, de la rica herencia que viene de lo alto. Oh Señor, queremos, mediante una fe que obedece, mediante una fe que se pone, Señor, delante de ti, queremos entrar en ese reposo. Queremos disfrutar, Señor, de todo lo que tú nos das. En este tiempo difícil, agitado, apresurado, desorientado, Señor. En ese tiempo en el que impera el mal en esta sociedad, Señor. Queremos pedir que tu reposo llene nuestra vida, nuestra alma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un cántico que dice así: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos ni siquiera imaginar. Puestos en pie, queridos hermanos. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. Tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
Y leemos en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.